La hora del regreso. Y ya estamos de regreso aquí en la hora del regreso por Caracol 1260 AM. Mi nombre es Mauricio Pasarielo. Estoy aquí haciendo una breve sustitución por el alcalde Raúl Martínez. Y por supuesto ahora llega el momento de la cultura, ese momento tan esperado los jueves cuando tenemos aquí en el programa a nuestro gran amigo Alexis Ortiz. Alexis, buenas tardes. Un abrazote, Mauricio. ¿Y dónde anda nuestro Igualmente, alcalde? Alexis. ¿Qué se hizo ese caballero? Se alejó por una horita nada más y me dejó aquí solito. Adelante, cuéntanos qué tienes para nosotros. Seguro. Bueno, el libro de hoy se llama Fausto, un libro muy famoso. El autor es Johann Wolfgang Goethe. Goethe vivió entre 1479 y 1832. Perdón, 1779 y 1832. Él es la figura más excelsa, digamos, en la literatura alemana. Fausto, su personaje, Fausto, es uno de los 4 grandes personajes de ficción en la historia de la literatura. Los otros 3 serían el Hamlet de Shakespeare, el Don Juan de Tirso de Molina y el Quijote de Cervantes. Esta obra, el Fausto, es una obra dramática que plantea la relación y el acuerdo entre Fausto, un hombre muy ávido de conocer los enigmas del universo, y Mefistófeles, el diablo, al cual Fausto vende el alma para lograr ese propósito de conocimiento total. Bueno, el libro hace un recorrido, es un libro muy barato y pedagógico e instructivo. El libro hace un recorrido por la completa historia de la humanidad, desde los clásicos griegos hasta el siglo XIX en que vivió Goethe. Entonces, el Fausto. La palabra de hoy es la muy usual confusión, la muy repetida confusión entre la R y la L, propia del habla de la gente del Caribe hispánico, o sea, propia del habla de la gente de Cuba, de República Dominicana, de Venezuela, de la costa caribe colombiana, y es un defecto del habla, una incorrección del habla, muy marcado sobre todo en nuestros queridos compatriotas de Puerto Rico. Esto tiene que ver muchísimo con la influencia andaluza. Si los andaluces dicen verdad por verdad, maldad por maldad, izquierda por izquierda y arma por alma. O sea que estos vicios del lenguaje tenemos que estar muy pendientes, sobre todo los que como yo somos del oriente de Venezuela. El primer nombre europeo que tuvo el oriente de Venezuela fue la Nueva Andalucía. Entonces tenemos que estar luchando mucho para no cometer ese error. Ahorita mismo confundí y tuve que corregirme rápidamente una L con una R, porque eso es un vicio que tenemos los orientales venezolanos. Ahora, esto es muy simpático, que hay una anécdota, Mauricio, de una maestra andaluza que le decía a sus estudiantes: escuchen, chavales, Sordao, Barcón y Maradita sea tu arma, se escriben con L. Esa es una manera de pronunciar. Está muy bueno eso. Bueno, el nombre de hoy es Enrique. Es un nombre germánico que significa príncipe de la casa, y vamos a hablar hoy sobre todo de Enrique el Navegante, rey de Portugal. Vivió entre 1394 y 1460. Pero él fue el gran impulsor de la navegación en Portugal. Auspició un desarrollo extraordinario de la flota portuguesa, que logró grandes descubrimientos y produjo marineros muy famosos como Vasco da Gama y Magallanes, aunque Magallanes, el gran viaje de Magallanes alrededor del mundo, lo hizo bajo el auspicio de la corona española. Bueno, los portugueses, gracias al empuje de Enrique el Navegante, fueron tan buenos marineros y descubridores, que el poema nacional de Portugal, que se llama Os Lusíadas, que lo escribió Luis Vaz de Camoens, que es el poeta nacional de Portugal, ese poema termina diciendo: si más tierra hubiera habido, más lejos hubieran llegado los lusitanos. Los lusitanos son los portugueses. La actividad de hoy, en una cuestión lamentable muy reciente, que es el deceso de Olivia de Havilland a los 104 años de su edad.
Fue una actriz emblemática del cine contemporáneo internacional, de Hollywood sobre todo. Ella nació en Tokio en 1916 y murió en París hace pocos días, en julio del 2020. En París ella estaba viviendo, imagínense ustedes, desde 1956. Ella logró una fama extraordinaria con la película Lo que el viento se llevó, una de las joyas icónicas de la cinematografía norteamericana. Esta película sobre la guerra civil norteamericana. Por cierto, Mauricio, que algunos calenturientos andan planteando que hay que prohibir la proyección de esa película porque es racista. O sea que con ese criterio rayano en la necedad, habría que prohibir muchas cosas, el Otelo de Shakespeare, por ejemplo, y muchas de las grandes obras literarias de la historia de la humanidad. La actriz Olivia de Havilland fue británico-norteamericana, ganó 2 Oscars de la Academia, hizo muchos filmes, pero el que la consagró como una actriz de carácter fue Nido de víboras, un drama de tema psiquiátrico dirigida por Anatole Libac. Bueno, mira, todos recordamos a Olivia de Havilland como la muy dulce y compasiva Melanie de Lo que el viento se llevó. Bueno, hermano querido, que Dios te guarde a ti, a Raúl y a todos los que escuchan este programa. Seguro. Oye, Alexis, quería conversar un poquito de ese tema contigo. Yo sé que generalmente tú no te extiendes más allá del segmento cultural, porque sé que la última vez mencionaste el viento que se llevó y yo entiendo que hay muchas personas que son muy radicales con respecto a este tipo de temas, pero yo me imagino que tú también reconoces, sin embargo, que esta es una película que a pesar de sus increíbles méritos cinematográficos, ¿no? Y los tiene, es una película que de cierta manera muestra un gran sentimentalismo ante lo que fue aquella época en el sur de los Estados Unidos con la esclavitud y todo aquello. Hay muchas personas que dicen que de cierta manera le da un aire de romance a una época que francamente para muchas personas de romance no tuvo absolutamente nada, especialmente los que estaban en los campos recogiendo algodón, etcétera, etcétera. ¿Tú entiendes la razón por la cual, es decir, sin entrar en radicalismo, por qué debería siempre, de ahora en adelante me parece a mí, entender el contexto y verlo como una joya cinematográfica, pero también entender de que encierra una controversia muy importante? ¿Tú compartes ese criterio? Sí, lo comparto de este modo. Es decir, las ideas y las obras literarias o cinematográficas se combaten con otras ideas, con otras obras, no se combaten con prohibiciones, porque la libertad de expresión es sagrada. Ahora, si hay una obra, si esa obra estuviera llamando al esclavismo, si esa obra hubiera un mensaje explícito llamando al esclavismo y a buscar a los afroamericanos y volverlos a convertir en esclavos, sí habría que prohibirla, porque eso es una violación flagrante y descarada de la ley. Pero que sostengan una visión que corresponde con una época, es como que si uno dijera, miren, hay que prohibir el Otelo de Hamlet, de Shakespeare, porque presentan a Otelo como un negro malo. Entonces, bueno, no, eso corresponde a una época y el que tenga que hacerle una crítica a eso tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que yo contra lo que yo estoy, Mauricio, es contra las prohibiciones. Las prohibiciones son muy peligrosas. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo simplemente lo que quiero siempre es añadir el contexto necesario para que las personas entiendan. Mira, por ejemplo, el caso de Hattie McDaniel, que hizo el papel de Mammy en la película. Esa señora fue la primera afroamericana en ganar un Oscar y prácticamente cuando fue a la ceremonia la pusieron en una esquinita sola, apartada de todos los demás, porque en aquella época pues no era aceptable tener a una persona de color dentro de todo lo que era ese mundo de Hollywood. Y a ella le preguntaron una vez, y por cierto, ella siempre hacía papeles de sirvienta en todas las películas en las que estuvo, y le preguntaron, ¿a usted le molesta que siempre le den el mismo papel de sirvienta en las películas? Y ella dice, yo prefiero hacer el papel de sirvienta que ser una sirvienta. Entonces, esas son cosas que tienen que existir, es decir, se tiene que dar el contexto, ¿no? Para que las personas entiendan por qué hay gente que siente que esta es una película que debe ser tomada dentro de un cierto contexto porque tiene controversias importantes, encierra controversias importantes. Claro, y uno tiene la opción de no verla si no le gusta, ¿entiendes?
y tiene la Claro. opción, incluso tiene la opción de promover que no se vea. Lo que no se pueden pedir son prohibiciones, porque eso sí es una exageración. Entonces, pero así como la gente tiene la opción de no verla, los que quieren verla también tienen la opción de verla. Y los que quieren promover que se vea también tienen la opción de promoverla. En eso consiste el equilibrio de la democracia, porque la democracia es un juego de equilibrio. Y entre los valores fundamentales de la democracia está la libertad de expresión, que además que es la libertad que protege a las otras libertades. Si comenzamos a Oye, comenzamos a mutilar la libertad de expresión, ponemos en peligro a todas las libertades. estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que pasa es que me están cortando un poco la libertad de expresión ahorita porque tengo que ir a una breve pausa. Pero Dios te nada, bendiga, Mauricio. sí, igualmente, Alexis, nos escuchamos la Cuídate, semana que hermano viene. querido. Chao. La hora del regreso.